análisis de lo que se acaba de exponer, que no comparto, por supuesto, y eso es legítimo, pero también creo que no se ajusta al texto. Y hay que tener ojo con eso, uno tiene que plantear las cosas, ajustar al que está vigente y al que se propone. Yo les pido, por ejemplo, un análisis lógico bien sencillo, bien fácil. Se nos acaba de señalar por el destacadísimo académico, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien respeto y aprecio muchísimo, que de aprobarse el texto corre riesgo la libertad de religión, todos los órganos intermedios. Nos dice el senador Edwards que Celestino Córdoba, el asesino de la Lucy Macay, ¿no es cierto?, tendría algún tipo de beneficio de aprobarse el texto, que los que quieren imponer agendas de género extremas, se nos dice, ¿no es cierto?, aprovecharían este nuevo texto. Es lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Y yo les pido que razonemos en lo siguiente. Porque toda esa gente que busca todo aquello va a votar en contra si este texto los ayuda, los favorece, les conviene. La verdad que yo les pido que hagan ese primer análisis. Si están en lo correcto quienes me antecedieron en la palabra, si tienen razón, por supuesto, todos esos grupos estarían defendiendo a favor o no. Es evidente, pues sí, es un razonamiento lógico muy sencillo. Tiene mucha razón. Y yo he ido a debates con dirigentes de izquierda y también con dirigentes de organizaciones sociales, de género, por ejemplo, y el argumento que ellos usan es totalmente al revés de lo que aquí se ha planteado. ¿Qué nos dicen las ONG de género? Esto cierra la puerta a los avances. Esto pone en riesgo el aborto intercausal. Y yo creo que no, objetivamente no. Esto cierra la posibilidad de un aborto libre, que yo creo que sí. Este nuevo texto no nos permite la educación progresiva de los niños, porque usted sabe lo que es, ¿no? Porque nos obliga, o establece que son los padres los que tienen el derecho preferente, porque obliga a respetar los distintos modelos educativos y nos permite que el Estado diga: esto es lo que yo quiero enseñar, gústele a quien guste. Y esos son los argumentos que yo he escuchado. Ahora el 13 voy a un debate con Meo en Canal 7, debatí con él en una medios de comunicación en Coquimbo. Entonces, la verdad que me cuesta conciliar lo que acabamos de escuchar con lo otro. Vuelvo a insistirles, todos los que defienden aquellas cosas, promueven aquellas cosas que se nos acaba de decir que se van a facilitar, están llamando a votar en contra. 100%, todos. Al revés, aquí tenemos dos destacados académicos de mucho respeto, pero hasta donde yo cuento, la mayoría de los académicos que defienden los puntos que están propuestos en esta Constitución les parece que son mejores que en la Constitución del 80, por ejemplo. El profesor y expresidente del Tribunal Constitucional, señor Petersen, lo puedo mandar la nota donde él lo señala. Y no es por empatar al tremendo ministro y presidente Oróstica. Entonces, bueno, voy a intentar entrar en algunos puntos que vienen las preguntas. Y lo más importante, a través de don Claudio, yo les voy a mandar todo el material que yo tengo de preguntas, respuestas, análisis del texto, para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo vean y saquen sus conclusiones. ¿No es cierto? Y saquen sus conclusiones. Aquí se ha señalado que esta propuesta se hizo a la mata caballo en 5 meses, ¿no es cierto? Yo agregaría eso, porque es legítimo plantearlo, que llevamos 2 décadas de discusión constitucional. Que, por ejemplo, solo en los últimos 7 o 8 años la presidenta Bachelet hizo todo un proceso
Claro que sí. Convocó a la ciudadanía. Yo fui. Me parecía que había que ir. Si la presidenta hace un llamado, convoca, nos invita a todos a discutir. Yo fui a los cabildos, ¿se acuerdan? Y la presidenta, después de esos cabildos, manda su propuesta constitucional al Congreso. Al final de su gobierno sí, pero la mandó. Tuvimos un año de discusión constitucional a raíz del primer proceso. Salió este adefesio, yo estuve en contra, brutal, ahí, que rechazamos mayoritariamente el 4 de septiembre. O sea, llevamos décadas de discusión constitucional. Llevamos procesos concretos que incluso concluyen con 2 propuestas de nueva constitución, la de la presidenta Bachelet y la del 4 de septiembre. Por lo tanto, a más de los 5 meses ha habido un diálogo hace mucho rato respecto de esto. Por supuesto, es legítima la posición de quienes están en contra y es legítima la posición de los que están a favor, pero lo importante, yo los invito a leer el texto y a pimponear un poco todos estos análisis que se hacen. Hace 4 años, se mencionaba recién que podría haber otro estallido. Tuvimos un estallido social en 2019. Ese estallido tiene 2 componentes muy potentes. La violencia irracional, la destrucción de grupos principalmente anarquistas, y me hago responsable de lo que voy a decir también de la extrema izquierda, que intentaban echar abajo el sistema político completo. Ese era el objetivo declarado, no lo digo yo, lo decían ellos, lo escribían, lo pintaban en los muros, llamando iglesias, templos, etc. Y eso, por supuesto, lo condenamos en su minuto y con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Fui de los que estuvo en los medios, que intentó, ¿no es cierto?, poner una posición encima de la mesa. Pero yo también les quiero contar, o recordar, hubo cientos de miles de personas manifestándose pacíficamente y que pedían cambios razonables, cambios lógicos. Entonces, no caigamos en el error que cae un sector, no involucro los aquí presentes, de la derecha, más dura, que dice que todo fue violencia, todo destrucción, todo caos, todo fue el marxismo internacional, Maduro, etc. No hubo nada de lo otro y que todo fue injustificado. Y el error de la izquierda más dura que dice que no hubo violencia, que fue todo flores, rosas, terciopelo, porque no es cierto, hubo de las dos. ¿Por qué les digo esto? Porque parte de lo que aborda este texto tiene que ver con lo que está pendiente, lo que está al debe, que son las reformas sociales. Mi padre vive en el 12 Pajarito, en Maipú, tiene una pensión de 220.000 pesos por haber trabajado toda una vida. ¿Es culpa del sistema AFP? Yo creo que algunas de las reformas malas sí, pero también tiene que ver con una estructura que se planificó pensando en que la gente iba a vivir 70 años, que no iba a haber lagunas, etc. Entonces, se nos exige esa reforma, se nos exige la reforma a la salud, que no se han hecho. Comentario aparte, en ese minuto pudimos haber hecho las reformas, hubo acuerdo político, pero el presidente no quiso impulsarlas porque le parecieron que eran reformas de izquierda. Llegó un minuto en que ya las reformas no eran suficientes y algunos me acusan de entregar la Constitución, etc., porque firmé el acuerdo del 15 de noviembre. Hasta el 14 de noviembre Chile estaba paralizado. Miles de personas en las calles todos los días. ¿Te acuerdas que todo se acababa a las 4 de la tarde? Mucha gente no se atrevía a ir a trabajar en Chile entero. Pero del 15 en adelante los violentos siguieron en la calle, cosa que yo lo dije antes. Del 15 los violentos van a seguir. Si a los violentos no les interesa la nueva Constitución, ni esta, ni ninguna. Pero la gran mayoría de la gente volvió a sus hogares y nos dijo a los políticos: hagan la pega. La pega no se ha hecho. La pega no se ha hecho. Y no tenemos nueva Constitución y no tenemos reforma. No voy a hablar del primer proceso, que fue un completo desastre. Se llevaron la pelota para la casa, un grupo de personas, un señor Estingo y otros, que destruyeron todo lo que se estaba planteando. Pero el acuerdo del 15 cumple su objetivo. Se le presenta a la ciudadanía una propuesta y la ciudadanía, el pueblo de Chile, la rechaza mayoritariamente. Yo creo que
en lo general se hace un trabajo en esta pasada distinto. Se crea este grupo de expertos con varios académicos bastante buenos, muchos de ellos, y que hacen una propuesta. Ahí hay un argumento de los que están en contra, probablemente no acá, para decir por qué no se respetó el texto de los expertos. ¿Lo han escuchado? Le cambiaron el texto a los expertos. Bueno, yo les quiero contar que los expertos no se pusieron de acuerdo en todo y quedaron cosas en blanco que tuvieron que verse con los consejeros. Segunda cosa, tampoco idealicemos a los expertos. Por un voto de diferencia no quisieron poner un capítulo para las Fuerzas Armadas. Yo lo fui a hablar con ellos, no quisieron. Pasaron la máquina, los expertos de izquierda hicieron un gustito y dejaron fuera el capítulo de las Fuerzas Armadas. Entonces tampoco el texto de los expertos era la panacea, era lo mejor. Está la discusión si esto cierra o no la discusión constitucional, si votamos a favor, si se aprueba. Yo estoy a favor, obviamente, por eso vengo a poner ese punto de vista. Yo creo que siempre va a haber discusión constitucional, siempre la ha habido en todos los países, incluso en Estados Unidos, que tiene una constitución que lleva más de 200 años, que ha tenido enmiendas, pero siempre hay una discusión. Pero en lo personal, y en mi opinión, creo que a favor y el aprobar produce ya un cierre más o menos evidente. Esas son las reglas del juego. Segunda discusión que uno tiene que hacer. No comparemos este texto con el que rechazamos el 4 de septiembre porque eso es injusto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay que compararlo con la actual Constitución. La de Pinochet, la de Lagos. Mi amigo Pancho Vidal decía, esta Constitución es horrible. Yo le decía, está firmada por tipos Pancho. Nicolás Izaguirre también. No, sí, no, pero es mala. Bueno, ahora ellos dicen que es muy buena la actual. Se viene una puesta de carnero, el puerto de una carretera, dicen, no, la actual es mejor. Bueno, yo estoy en el a favor porque creo que la propuesta que se nos está haciendo es mejor que el texto actual. Y lo dice, vuelvo a citar al profesor Petersen, que estuvo en la comisión que redactó la Constitución del 80. Luego, ¿deja los temas abiertos como se nos ha señalado? No, no los deja abiertos. Hay que distinguir. La Constitución consagra principios y establece también, ¿cierto?, un marco. ¿Podría el legislador modificar ese marco sin el quórum que se está exigiendo, que es mayor que el que tiene la Constitución de hoy día? Hoy día son 4/7. El texto viene proponiendo 3/5 que se usa en muchos países. No podrían. No podrían los diputados ponerse de acuerdo y por mayoría simple, por un voto más, cambiar lo que dice la Constitución. No pueden. Requieren 3/5 para hacer eso. Luego, temas como la seguridad. La seguridad es deber del Estado. Es un derecho de toda persona. Voy a ir rapidito para no, me imagino que todas las preguntas y además varios los textos que yo les voy a mandar para que ustedes los vean. Se establece la defensoría de las víctimas. Hoy día un delincuente comete el peor de los delitos y tiene buenos abogados pagados por todos nosotros. Aquí se establece la defensoría de las víctimas y él discutía con un buen abogado penalista joven, que es joven Reddy, Partido Liberal, y me decía que estaba en contra, que era populismo penal, etc. A mí me parece que es el deber. El ciudadano tenga defensa, ¿no es cierto? Igual que la tiene el delincuente. Dicho sea de paso, los fiscales no tienen como una de sus pegas defender a la víctima. Ellos representan al Estado y buscan determinar si hay delito, en su opinión, convencer de eso a un tribunal y lograr sentencias. Eso es la pega del fiscal. No es defender a la víctima, no es lograr una indemnización, eso lo tiene que hacer la víctima con abogados propios. Expulsión inmediata del migrante ilegal. Dice en el menor tiempo posible. Algunos dicen, mire, letra muerta. Es un mandato. Es un mandato. Yo no soy contrario a la migración. De hecho, como ministro de Defensa, como se filtraron estos documentos cuando se hizo este hackeo al Estado Mayor Conjunto, salió el documento que yo le presenté al presidente Piñera, en donde le propongo hacer una zanja.
Esta propuesta la hacemos con el Estado Mayor conjunto, con nuestras Fuerzas Armadas, que dicen la zanja de 3 metros de profundidad, 5 de ancho, 3 de altura, la hace el Cuerpo Militar del Trabajo, cuesta tanta plata, 22 kilómetros la frontera con Perú y los 110 pasos no habilitados. ¿Por qué? Porque los países son como una casa. Si alguien quiere entrar a mi casa, que toque el timbre, ¿no es cierto? Que me pida permiso para entrar. No voy a entrar en detalles, pregunta, yo feliz de contestarla. Pequeño paréntesis, permítanmelo. ¿Tiene sentido expulsar 12.000 personas hoy día? No si no cierro la puerta. 2 personas sospechosas de lanzar una granada a una carabinera hace poquito, por acá cerca. El que se entrega, uno muere, el otro se entrega. ¿Y qué es lo que cuenta él? No, me condenaron por robo, me expulsaron, fui a Venezuela, saludé a mi familia, me encontré con unas expololas, pasé un poco y me devolví. Y volvió a entrar. Entonces, sí, hay que tener ojo con eso, no es una medida, como dice la actual coalición de gobierno, no es una medida que garantice que el migrante se va a quedar afuera. Policía fronteriza, Fiscalía supraterritorial. Se establece que el terrorismo pasa a tener un estatus distinto. Y la propia Constitución señala, por ejemplo, que el condenado por delito terrorista no puede ejercer nunca más en su vida un cargo público. Los angelitos que acaban de ser condenados por mandarle una bomba a los carabineros de Huachuraba, que habían salido absueltos por poner bombas antes porque no hubo pruebas, pero fueron a España y en España los condenaron por ponerle una bomba a una iglesia. Con la legislación actual, cumple la condena y podría ser alcalde, concejal, diputado, ministro, subsecretario, etc. Se establece la obligación de indemnizar a las víctimas. Lo establece la Constitución. Ese es el marco que se le da al legislador después. Derechos de la mujer, al mismo trabajo, con el mismo empleador, misma remuneración. No podrá haber discriminación de ningún tipo, por ejemplo, en salud, la sala cuna universal, etc. Se establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se establece la obligación de respetar el interés superior del niño, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Puede el legislador cambiar eso una vez aprobada la Constitución? No si lo reúnen los 3/5. Entonces, es tan sin importancia ese precepto constitucional. No, pues tiene mucha importancia porque mandata, establece un marco, te establece límites. Se establece el principio de subsidiariedad, el derecho a la vida, y no es tan baladí, no es tan cuidado, no es lo mismo. Yo no comparto lo que se acaba de señalar acá, respeto por supuesto a la posición, no es tan sin importancia la diferencia del quién por el del qué está por nacer. Todos los expertos de izquierda, todos, dicen que eso pone en riesgo el aborto intercausal. Yo creo que no. Pero la gran mayoría de los juristas está de acuerdo en que complica muchísimo avanzar al aborto libre, si no lo hace imposible. Yo no soy constitucionalista, soy un humilde abogado que tiene una oficina que se dedica a tramitar. Veamos los expertos. La mayoría de los expertos están de acuerdo que esta frase no es tan simple, no es una frase declarativa nomás, no es un adorno. Va a complicar el aborto libre. ¿Importa eso hoy día? ¿Hay alguien interesado en promover el aborto libre? Claro que sí. Pero claro que sí. ¿Qué significa aborto libre? A grandes rasgos tiene hoy día dos aristas de discusión. Que se pueda producir un aborto hasta cierta edad gestacional sin expresión de causa. Porque las 3 causales establecen, ¿cierto?, la violación, riesgo de vida a la madre, inviabilidad del feto. Solo esas 3. Si no se cumplen los requisitos, no puede haber aborto causal. Y hay un sector importante
de ONGs de género que dicen nosotros queremos ir al aborto libre porque la mujer es dueña de su cuerpo y tiene derecho a decidir. Yo no les vengo a contar esta historia a ustedes. Yo esto lo he peleado públicamente y cuando digo debate, yo sé que también el Rojo ha hecho lo mismo, porque en eso estamos de acuerdo. Yo soy contrario al aborto. Y no me gustaban los test causales, porque yo creo que estaba resuelto el riesgo de la vida de la madre, como bien señaló el profesor Reyes, estaba en el Código Sanitario. Pero bueno, eso ya se legisló. Pero no quisiera que se avance el aborto libre. Me van a decir la gente, me lo va a decir Meo probablemente en el debate de Televisión Nacional el 13, que yo voy a impedir eso. Bueno, me parece civilizado eso, ¿no es cierto? Se establece la libertad de pensamiento, de conciencia, etc. Yo escuchaba recién señalar, por ejemplo, que se van a modificar después todas estas cosas en el Congreso. Si fuera tan fácil, vuelvo al criterio primero. ¿Por qué quienes quisieran modificarlo votan en contra? Si fuera tan fácil, porque no es fácil. Luego, los derechos establecidos en la Constitución ¿son cambiables? ¿Así como así? No. Luego, vamos a judicializar todo, vamos a llenarnos de causas en los tribunales. No, porque la Constitución establece que son progresivos, como ya se dijo, y además de progresivos, vamos a usar un concepto sencillo, tiene que también tener concordancia con lo que es la responsabilidad fiscal del presupuesto. ¿Hay plata o no hay plata? Se irá avanzando, eso es progresivo, y los recursos fiscales, que son finitos, son limitados, permitirán ir viendo cuándo se logra cada uno de ellos, pero no está en este texto la posibilidad de que llenemos de recursos las Cortes para que obliguen a que mañana mismo me conceda todos sus derechos. Existe la posibilidad de que con este texto no solo los tratados internacionales suscritos por Chile y aprobados por nuestro Congreso, cumpliendo todos los requisitos, no solo ellos, sino además todos los demás acuerdos de organismos internacionales no sean impuestos, puedan ser reclamados en un tribunal como se ha señalado acá, que es el soft law. No. Eso se puede hoy día, con el artículo 5 de la Constitución, de hecho está sucediendo. Pero esta Constitución establece, a diferencia de la anterior, una clara supremacía constitucional. Todos los tratados y leyes se deben someter a la Constitución, si es una de las críticas que hace el mundo más duro a la izquierda, que dejamos fuera todo lo que no es tratado internacional, porque expresamente se prohíbe utilizar otros instrumentos internacionales. Podría continuar harto rato, me dieron una cantidad de tiempo específico, hay preguntas después, les voy a mandar un material para que ustedes lean y analicen. Yo quiero, en 2 minutos, señalarles en materia que a ustedes les interesa, a ustedes les interesa todo lo demás también, porque son obispos, pastores, son líderes en sus territorios y por lo tanto también sufren con la delincuencia, también sufren con la salud, con la mala salud. Todo esto, salud. Voy a darle 2 ejemplos concretos. La izquierda dice con esto se precariza la salud. Falso. Hay 2 modelos en el mundo de modernización de los sistemas de salud. En los 2 principales se llega a un plan universal de salud. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Cada uno contrata el plan que puede contratar, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes contrata el que puede. Yo gano muy bien y tengo el plan más caro del ESAP. Y además pago adicionales como loco. Esa es mi realidad, se los digo con toda confianza. Mis 2 hermanas que ganan 800 lucas en 2 institutos no pueden hacer lo mismo. Entonces esta Constitución mandata que debe crearse un plan universal de salud. ¿Qué significa un plan universal de salud? Que todos tenemos que tener acceso al mismo plan, del mismo nivel y de la misma calidad. ¿Cómo se financia eso? Con mi 7%, con el del 7% del que gana 500.000 pesos y en general con aporte fiscal.
¿Qué es lo que molesta a sectores de izquierda del texto? Que dice que la provisión puede ser pública o privada de ese plan universal. Ellos dicen entonces no hay solidaridad. Falso. La solidaridad está dada en que yo pongo mi 7%, que es más grande que el del otro, y lo sumo, y yo puedo seguir contratando todos los adicionales que quiera con la clínica que se me dé la gana, porque eso es además del 7%. Y como en Holanda, está el ente estatal y están los privados, y yo elijo quién me da el plan universal. Eso es lo que dice la Constitución. Incomoda a un sector, porque dicen eso es parte del programa de gobierno y atenta contra mi programa de gobierno, dice un sector de la izquierda. Es verdad. Porque hay un sector de la izquierda que nos plantea que el plan universal solo es compatible con que nos vayamos todos a FONASA y seamos todos estatales. Yo quisiera que los que están en ISAPRE sigan en ISAPRE si quieren, pero que los que están en FONASA hoy día también puedan optar a una aseguradora privada, porque como entre todos vamos a hacer fuerza y le vamos a mejorar el plan, usted elige. Eso es libertad de elegir. En pensiones pasa algo similar, con la diferencia que además dice el 10% es suyo, para llevarlo a lo práctico, y el 6% también. O sea, todo lo que se cotiza con cargo a usted es de su propiedad y es heredable. Y no se lo pueden expropiar, como hicieron en Argentina. Entonces los amigos, la ministra del Trabajo dice eso es una aberración, porque todos los fondos de pensiones deberían poder hacer solidaridad. ¿Qué significa en términos simples solidaridad? Un estudio de la Universidad Católica nos dice que hay cientos de miles hoy día de personas que ejercen el comercio ambulante. Está bien, están en el comercio ambulante. Ingreso promedio, para que nos quede claro, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. No cotiza. Solidaridad para la ministra del Trabajo significa que el que gana 500 lucas, 600 lucas, destine parte de su cotización a pagarle la pensión al que no cotiza. Hace que gana 1 millón y no cotiza. Entonces, eso se establece como marco. Yo vuelvo al punto. Está lleno de ejemplos en el texto que son marcos que no pueden ser modificados ni violados. No se puede. Por eso cuando me dicen que esto no, y nada de esto está en la Constitución actual. Nada de esto está en la Constitución actual. Se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, señalando expresamente que este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, transmitirla y comprende además la objeción de conciencia la que se ejercerá conforme a la ley. Mira, es que esto de que se ejercerá la objeción de conciencia no está bien. Perdón. Esto no estaba en la Constitución, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresamente, consagra el derecho a los padres, y en su caso los tutores, que tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos y elegir la educación religiosa, espiritual, moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Eso no está en la Constitución actual. Eso es un avance que tiene esta Constitución, que yo creo que es positivo, ¿no es cierto? Dispone que las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto. No estoy de acuerdo con lo que se planteó recién, de que el Estado nos podría imponer una agenda distinta de mi proyecto educativo, porque este capítulo lo protege. Hoy día sí se puede. Hoy día con la Constitución actual se puede y se hace. Esto tiene que concordarse con el 24, se lo voy a mandar todo esto, para que lo vean, lo revisen. Con la libertad de enseñanza, que garantiza a la familia, a través de los padres tutores, según sea el caso, el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos pupilos, de escoger el tipo de educación, de enseñarles por sí mismos o de elegir para ello el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. Eso no está en la Constitución actual, viene en la nueva. Comprende la libertad religiosa, libre ejercicio, libre expresión del culto, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión, lo señalaba nuestro obispo recién. Reconoce el derecho a las confesiones religiosas que podrán elegir y conservar templos y sus dependencias, asegurando, como en la actual Constitución, eso sí está, que aquellos destinados al culto están exentos de contribución. No obstante, también agrega
que cualquier atentado contra templos y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. Eso no estaba en la actual, creo que es importante decirlo. Si cuando yo quemo una iglesia evangélica en el sur y van decenas quemadas, no es robo de madera, es un atentado terrorista a la libertad religiosa. Garantiza a las iglesias, a las confesiones y a toda institución religiosa el gozar de la educación, de la adecuada autonomía en su organización interna para sus fines propios y que podrán celebrar también acuerdos entre ellas. Bueno, hay, a mi juicio, muchas cosas que están en este texto propuesto, que no están en el texto que hoy día nos rige y que no pueden ser llegar y modificados, que a mí me parece que son avances. Como dijo el profesor Róptica, por supuesto que no hay un texto 100% bueno, perfecto. Pero con todo cariño yo creo que todos estos avances no los vamos a lograr en el Congreso, no van a estar los votos para incorporarlos a la actual Constitución, porque nos dicen, se terminó el proceso, si es que hay un en contra, ¿no es cierto? Se terminó. Conforme. Nada de esto va a incorporarse a un nuevo texto. Y cierro, para no latear, porque además, querido Vinco me mira como si ya, Mario, tiene razón, está tirando la oreja, Cierro con la misma reflexión del inicio. Si todo esto no sirve de nada, si los grupos que están en contra de la libertad de culto, si los grupos que creen que la religión es una simple superstición, si los grupos que quieren imponer programas educativos internacionales, si los grupos que quieren ir contra la familia, que existen, están en contra, votan en contra, por algo será. Yo creo que es una cuestión de lógica. Si esta Constitución tiene todos esos riesgos, ¿por qué no votan a favor todos estos grupos? Porque no existen, en mi opinión, esos riesgos.